Bueno, buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Rodríguez. Vamos a realizar la presentación sobre la tarea 2, el ser histórico. Entonces iniciamos con las ciudades, estado y globalización. Entonces el sujeto histórico lo podemos definir como la persona que tiene la capacidad de comprender su realidad y de acuerdo con esta comprensión la facultad de modificarla generando hechos relevantes. Las ciudades en el tiempo. El mundo está cambiando a pasos agigantados, no sabemos en qué va a parar, pero sí estamos en acuerdo que durante todos estos años la humanidad ha experimentado el deseo del poder tener el control sobre los demás. En la antigüedad los primeros humanos eran nómadas, se movían por diferentes partes dependiendo del clima y dependiendo de la casa. En este tiempo la familia o su clan era el centro y se distribuían de padres a hijos por su bien común. Por el comercio se centraron en ciudades. En la Edad Media una persona obtuvo el poder sobre los demás, guiándolos a un fin y protegiéndolos con ayuda de ellos mismos. Luego de la idea revolucionaria de la libertad, se crearon pueblos, ciudades, países, organizaciones y demás agrupaciones de personas que siguen incitando a tener el control sobre los demás. Luego de la decadencia, un mundo donde unos pocos controlan a las masas, donde empiezan las reformas y aparecen las normas y leyes que atan y controlan los que se pueden hacer. Y en los países es lo mismo, donde las potencias mundiales se pelean entre sí en una guerra fría donde cada una saca a lucir su tecnología y indirectamente se mide a la otra, también realizando tratados y en eso se indican con quién o quiénes ese país pueden comerciar o beneficiarse. Globalización. La globalización viene desde 1989 mediante el Internet. Se supone que esta sea una fuente de paz por la libertad para comercializar. Sin embargo, esta acabó por ser la rivalidad entre las potencias mundiales, especialmente entre Estados Unidos y China, por el predominio tecnológico, convirtiéndose en una nueva guerra fría, como la anterior que pues fue Estados Unidos contra la Unión Soviética o Rusia, que ha llegado ya pues aquí a Latinoamérica, enfocándose en ahora en la búsqueda de los recursos naturales. Los países enfrentados y sus aliados devastados. En esta guerra fría que vivimos hoy en día, no tenemos pues la percepción de lo que se está compitiendo, mostrando pues cada potencia sus avances y cerrando las vías y comercios de sus aliados, de los cuales no se sabe que estos andan devastados económicamente y pues moralmente en las ciudades, en la sociedad. En nuestro país, pues se exigen importaciones de mercancías que de poco necesitamos, pero esto es solo para llevarse o apoderarse de lo que ellos exigen, como pues por palabras en este caso serían los recursos naturales. Actores involucrados en el crecimiento de las ciudades. Bien, las ciudades tienen la tarea de crear políticas más estrictas que incorporen los tres actores más importantes, que son las mujeres, los jóvenes, los artistas y cada uno tiene un papel muy importante y brinda diferentes particularidades que ayudan la búsqueda de una mejor ciudad, además de lograr una participación ciudadana en el crecimiento de los presupuestos participativos. Bien, las mujeres tienen un papel muy importante, ya que tienen la oportunidad de romper esas cadenas y estigmas y dar a conocer su potencial y su poder territorial. Pues los jóvenes en bueno, en el gobierno de ahorita el presidente eh, los ha hecho más importantes para crear unas políticas y proyectos que ayuden a preservar el medio ambiente,
ya que tienen una conciencia más clara de la situación en que estamos pasando y en frente a los diversos cambios climáticos, y tienen una mayor conciencia del daño ambiental que producen las diferentes industrias y los perjudicados que pueden ser los seres humanos. Los artistas tienen una visión más detallada de la sociedad en la que viven y tienen la posibilidad de ver más allá y ver las cosas donde muchos no las ven. Pueden pues ellos crear sus obras de arte en zonas de sacrificio, pueden crear pues canciones sobre temas olvidados por los políticos y ayudar a crear conciencia y pensamiento crítico sobre las poblaciones olvidadas por los gobernantes. Político universalizante. En las consideraciones iniciales sobre este tema principal hace referencia al panorama contemporáneo. Inicialmente el ser político es todo aquel ser que tiene la capacidad de participar, reclamar derechos y lógicamente cumplir deberes en una sociedad. La base de este ser político universalizante está en torno a la igualdad, a la unidad histórica y a la cultura occidental, donde se comenzó a desarrollar la teoría socialdemócrata como un concepto de progreso de humanidad, inicialmente enfocado en diferentes, en este caso puede ser picos de sociedad, de pensamiento, a través de manifestaciones, algunas de ellas importantes como les manifesté de Francia, la Revolución Francesa, la fraternidad, la libertad y la igualdad, la representación de un progreso del género humano, era lo que se esperaba con esto, donde la historia no se puede separar de la representación de la prosecución a lo largo del tiempo homogéneo y vacío, lo que expresa como tal Sousa dos Santos, y con esta se podría abrir una crítica de la representación del progreso si efectivamente esta se da o no. El reconocimiento mutuo es un particular que hace referencia a través de pensamientos de diferentes filósofos y en este caso traemos a Heidegger con el propósito del hombre de ser el Dasein, que hace referencia al Mitdasein, donde se miden los diferentes tipos de seres que tenemos en sí mismos, el ser en sí, el intramundano, que quiere decir que hace coexistencia con su ser medio o su ser Mitdasein, son los niveles de cero de conciencia que tenemos de nosotros mismos y eso implica pensar en la existencia de nosotros y la existencia de nosotros con otros seres, una coexistencia. Hablando de los útiles, en este caso, la representación que nosotros tenemos como ser y lo que representamos para otros. Al hablar de la existencia de los humanos, se habla de acompañar al otro, precisamente desde el ser con, que es el mundo del Dasein en un mundo con el ser, lo que hace referencia a Heidegger. Las conclusiones sobre la validación de esta actividad, donde concluimos que las ciudades son complejos de sitios de diversas culturas gobernados por estados, lo que hace referencia de Sousa, donde encontraba la relación y buscaba como un ideal, en este caso la libertad, la igualdad, pero que terminó concluyendo que no era, era un sueño realmente, era un ideal. Tenemos también una conclusión como el control de las masas es más fácil con el populismo, lo que se ha visto a través de la historia por medio de los gobernantes que se han manejado en todos los países, donde se generan eufemismos de distracción y nos venden, en este caso, teatro y pan para aplacar las masas. La humanidad también se mueve y avanza gracias al poder de quien lo maneja, de quien lo tiene, y de alguna manera controla o direcciona ese mismo poder para seguir sosteniéndolo como son los grandes imperios y en este caso los gobiernos de sangre. Como otra conclusión tendríamos aquí para avanzar en un estado que es necesario realizar pequeños cambios en las ciudades
y que la ciudadanía tenga una mayor participación. Aquí se constituye un gobierno demócrata, rompiendo el imperialismo. Esas serían nuestras conclusiones. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias.